Bueno, gracias, señor operador. Ya entramos entonces al bloque de la palabra de Dios y vamos a continuar con este tema que lo hemos denominado Escuela Bíblica Radial, y vamos entonces al tema número 2. El tema número 1 era unidad en el cuerpo de Cristo. Allí entonces tenemos 3 partes que ya lo hemos compartido, y luego sin duda a través de la guía del Espíritu de Dios agregaremos algunas partes más, pero vamos entonces a la segunda parte. La segunda parte entonces, el tema 2, es referido a los ministerios y dones. Y acá tenemos alguna pregunta que usted puede participar con nosotros y nos da entonces su aporte también a nuestro programa. Recordamos entonces que nuestro programa es un programa inclusivo, o sea, significa que usted puede dar su aporte, y ahí entonces, como dice en el libro de Proverbios, en la multitud de consejeros está la victoria. Este tema entonces de ministerios y dones. La pregunta número 1, ¿quién otorga y si hay diferencia entre ambos? Segundo, ¿es posible la tarea en grupo respetando la diversidad en cuanto a forma, lugar y función? Otra pregunta, ¿se puede edificar el cuerpo de Cristo sin la participación de los ministerios y los dones? Otra pregunta. 4. ¿Cómo se conoce un verdadero ministerio? ¿Por sus dones o por sus frutos? Y una pregunta más. ¿Cuándo un ministerio es exitoso y cómo se mide actualmente? Bueno, para ir respondiendo a estas inquietudes, a estas preguntas, en este segundo tema de la Escuela Bíblica Radial, vamos a ir entonces meditando en la primera pregunta que nos hacíamos: ¿quién otorga y si hay diferencia entre los ministerios y dones? Como siempre, entonces vamos a recurrir a la palabra de Dios, y a través de ella entonces nos vamos a ir ubicando cuál es el significado de cada una de estas preguntas que nos hemos hecho y del cual usted puede participar. Bueno, agradecemos a los hermanos que están participando en el grupo de WhatsApp, Buscando la Verdad, también lleva el mismo nombre de nuestro programa. Y entonces vamos a la palabra de Dios. Allí en el libro de Efesios, justamente anoche compartíamos la reunión en el culto público y meditábamos allí con la iglesia este pasaje que nos puede ayudar también en este tema de los ministerios y los dones. Vamos entonces para ello al capítulo 4 del libro de Efesios. Y en este capítulo vamos a ir al capítulo 4 de Efesios. El capítulo 4 de Efesios, del versículo 1, nos habla claramente acerca de la unidad. O sea, siempre va a estar relacionado el tema que lo hemos tocado referente a la unidad del cuerpo de Cristo. Porque sin duda esta es una de las necesidades fundamentales para trabajar en la obra de Dios. Cuando hay unidad en una familia, cuando hay unidad en un ministerio, cuando hay unidad en una obra, sin duda que esto tiene muchas posibilidades de tener éxito, de poder prosperar. Y entonces nos dice aquí, vamos a avanzar un poco más adelante en el tema específico que nos ocupa en esta oportunidad, que es referido a los dones y a los ministerios. Vamos al versículo 7, dice, capítulo 4, versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones
a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, versículo 11, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, allí tenemos entonces algunos versículos que nos puedan ayudar en este tema, que nos aclara entonces que el Señor en su plan glorioso nos da la gracia y dice conforme a la medida del don de Cristo. Cuando la Biblia nos habla del don de Cristo, se refiere específicamente a lo que el Padre ha planeado para glorificar su nombre. Entonces, aquí tenemos algo que nos puede ayudar a interpretar este tema de los ministerios y los dones dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La tarea espiritual para desarrollar la iglesia sobre la tierra, sin duda que necesita de la capacitación y necesita de la fortaleza que viene de parte de Dios. Muchas actividades se desarrollan sobre la tierra, algunas tienen éxito, otras tienen fracasos, pero en este tema de la obra de evangelización, que es la tarea que la iglesia debe llevar a cabo como misión fundamental sobre la tierra. Gracias, señor operador. Tenemos que nosotros tener en cuenta que Dios ha planeado, el Padre ha planeado de manera gloriosa cómo se debería realizar esto. Y entonces nos encontramos aquí con la palabra del Señor que nos dice en el versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Allí nos encontramos entonces con los 5 ministerios del que generalmente se hacen mención a través de las enseñanzas de cómo está formada la iglesia. Pero vamos un poquito al versículo 4 también, porque nos dice, hablando de la obra del Espíritu de Dios, nos dice el versículo 4 del capítulo 4 de Efesios, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. El versículo 5 nos habla un Señor, una fe y un bautismo. El versículo 6 nos dice un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. En estos 3 versículos tenemos allí reflejada la actividad de la Trinidad, lo cual también podemos comparar con otra carta, y para ello vamos a ir a otra carta del apóstol Pablo, y vamos a 1 de Corintios capítulo 12. Capítulo 12 entonces, que nos habla también acerca de este tema de los dones.
Y entonces al comenzar dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esta preocupación del apóstol Pablo sin duda era clave para entender la misión y la manera en que deberíamos desarrollar la tarea para que se encuentre dentro de la voluntad del Señor y tengamos las respuestas que el Señor anhela que tengamos cuando le servimos. Entonces, en el capítulo 12 de Corintios, que va a ser un complemento de esta carta de Efesios, también escrita por el apóstol Pablo, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando aquí Pablo habla de ignorar, nosotros podemos ver también que esta situación en la que se encontraba el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era la causa directa de la destrucción. Porque encontramos allí la palabra que nos dice que el pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, cuando llegamos a la tarea de la iglesia, sin duda que ignorar los dones espirituales y los ministerios, de qué forma el Señor lo ha establecido, va a significar también una derrota y una destrucción para la iglesia del Señor. Y vamos a leer un poquito más aquí en el capítulo 11, los siguientes versículos, porque queremos llegar también a los versículos 4 y 5 y 6, donde se nos reitera la actividad de la Trinidad. O sea, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O, haciéndolo a la inversa, hablamos del Espíritu de Dios, de Jesús y del Padre. Entonces dice el versículo 2, sabéis que cuando eran gentiles se extraviaban, llevando como se lleva a los ídolos mudos. O sea, cuando una persona no conoce a Dios, hay un refrán que dice, cualquier colectivo le viene bien. Entonces aquí la palabra dice, se llevaba como se lleva a los ídolos mudos. O sea, los ídolos, al no poder hablar, a no poder andar y a no poder ver, a no poder escuchar, ellos no representan ningún beneficio para la humanidad. A no ser, como dice la Biblia, que quien adora una imagen y quien se postra delante de una estatua, lo está haciendo para los demonios. O sea que si usted está escuchando ahora y es uno de esas personas que le gusta prenderle vela, que le gusta arrodillarse delante de las estatuas, sepa que no lo está haciendo para Dios, aunque quizás le hayan dicho que sería para Dios. Lo está haciendo, lamentablemente, para las tinieblas, para los demonios. Entonces, por eso es que Pablo aquí les recuerda un poco cómo eran antes de conocer a Dios. Conociendo a Dios, usted puede realizar actividades de acuerdo a su voluntad. Ahora vamos al versículo 3 y dice, por tanto, vamos a leer también en la otra versión para que se pueda interpretar aún más correctamente, más claramente que una versión más castellanizada. Me preguntaba mi hijo la vez pasada si es que en España hablan así de esta forma. Y le digo sí, porque ellos han conservado el español antiguo o original. ¿Así es, señor Perdón? Más o menos, no hablan tan igual que nosotros, pero cambian algunas. Exactamente, ellos hablan, ¿no es cierto? Vosotros, os, así tal cual como está la... Es el español. Es el español. Nosotros ya hablamos el español latinoamericano. Nosotros hablamos el castellano. El castellano, exactamente. Entonces, allí es bueno entonces que podamos leer otras versiones para que podamos interpretar aún más correctamente. Vamos al versículo 3, dice, por lo tanto, le hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús,
Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esto es una revelación gloriosa porque usted puede prestar mucha atención en las personas que no le nombran a Jesús como el Señor. Y es que en realidad no pueden hacerlo, porque solamente quien declaran que Jesús es el Señor son los hijos de Dios y los que tienen al Espíritu Santo. Por eso dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y usted puede probar con alguien, decirle que a Jesús le llama Señor, y no va a poder, le va a costar, le va a parecer algo muy raro. Pero sin embargo, si es un hijo de Dios o si es una hija de Dios, no va a tener ni un inconveniente en llamarle a Jesús Señor. Entonces, vamos ahora a los versículos que queríamos llegar, porque esto coincide exactamente con los mismos versículos del capítulo 4 de Efesios. Y está hablando, como le decía anteriormente, de la actividad de la Trinidad. Y la Trinidad, entonces recordamos que aunque no esté la palabra allí en la Biblia en forma específica, nosotros al interpretar por el Espíritu de Dios y por la revelación, tenemos y aceptamos que la Trinidad es una enseñanza que tiene que ver con la verdad de Dios. Entonces, si vamos al versículo 4, dice, ahora bien, Pablo está por dedicarse a hablar de los dones. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En el versículo 5, ahí nos aclara un poco ya la pregunta que lo habíamos hecho dentro de este tema, era si existía alguna diferencia entre los dones y los ministerios. Y el versículo 5 del capítulo 12 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Allí se está refiriendo a la segunda persona de la Trinidad, que se trata del Hijo de Dios. Se trata de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos ahora al versículo 6 y dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Bueno, ahora sí vamos entonces, para tratar de interpretar más, vamos a buscar otra versión. Tenemos la Biblia latinoamericana, que también ahí podríamos leerle. El tema con esto es que tenemos que buscar que la traducción sea fiel, porque en algunos casos, esto me ha servido, algunos comentarios que han enviado hermanos, que así como la apostasía ya está en todos los lugares y usted ve situaciones que antes no se veían y que hoy al ser humano le parece normal, ha entrado también entonces en las traducciones de la Biblia. Después le vamos a dar algún informe acerca de eso, para que usted tenga cuidado y se trate de manejar dentro de las Biblias porque el infierno, a través de los espíritus engañadores, saben dónde está la verdad. Entonces, por eso es que tratan de distorsionar y tratan de desviar la atención y de que usted se encuentre con una versión. O sea, lo primero que tendría que hacer entonces es pedirle al Señor que le llegue en sus manos una Biblia que esté lo más claro posible el mensaje de la palabra de Dios. Y esto entonces parece ya difícil. Aquí tenemos no sé cuántas versiones, pero vamos a ir a algunas que son reconocidas por su veracidad. Vamos entonces a la traducción lenguaje actual. Y dice así: queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Bueno, allí entonces específicamente el apóstol Pablo se va a referir a este tema, y los minutos avanzaron, estamos en 37 minutos. El Señor entonces nos pueda iluminar para dar algunas conclusiones en esta primera parte. Y dice así: cuando ustedes, el versículo 2 dice, cuando ustedes aún no habían creído en Cristo, cometían el error de adorar ídolos que ni siquiera pueden hablar.
Aquí entonces el apóstol Pablo está aclarando también a cuando una persona sin conocer al Señor se le hace fácil adorar estatuas, imágenes, y sin duda allí no va a encontrar respuesta. Pero vamos al versículo 3. Dice, solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Entonces, cuando alguien habla de que Jesús es el Señor, sin duda que está siendo guiado y está siendo iluminado por el Espíritu Santo, cuando habla de reconocerlo a Jesús. Ahora, usted se dará cuenta fácilmente cuando hay personas que no pueden hablar de Jesús porque, claro, el enemigo le ha engañado y le ha entretenido con religiones falsas. Ahora, el versículo 3 dice, por eso quiero que entiendan. El apóstol Pablo estaba preocupado porque sabía que esta iglesia era nueva y se estaba formando y debería formarse dentro de la voluntad de Dios. Y dice, nadie puede poner otro fundamento, dice la Escritura, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces dice, por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Nos damos cuenta allí que cuando una persona comienza a actuar de esa manera o comienza a hablar de esa manera es porque indudablemente el Espíritu Santo no está actuando. O sea, el Espíritu Santo lo que hace es exaltar, lo que hace es reconocer la gloria del Hijo de Dios. Y por otra parte, tenemos también allí, a lo mejor usted que está escuchando y dice, pero a mí no sé qué me causa eso de la Trinidad, yo creo que... Entonces, por otro lado, Jesús dice que el único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si usted es un cristiano y ha asistido a algunas reuniones, ya seguramente que lo habrá escuchado. Señor operador, ¿escuchó esta frase? ¿Cómo? Blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahí está el señor operador, conocedor de la Escritura, entonces sabe qué significa esto. Entonces, por eso es que el Señor Jesús, así como el Espíritu reconoce y honra a Jesús, también Jesús dice que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, significa negar la obra de Dios hecha a través del Espíritu de Dios y atribuirle al diablo. Eso realmente es grave y dice el mismo Señor Jesús que no hay perdón. O sea que cuando alguien por desconocimiento comienza a negar la obra de Dios y atribuirle a Satanás, es muy grave. Que el Señor nos libre entonces, porque a veces lo podemos hacer quizá en un momento de desconocimiento o de enojo. Entonces, atribuirle la obra que es de Dios al infierno, o sea, a Satanás. Ahora vamos al versículo 4. Dice, los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero toda ella las da el mismo Espíritu. O sea que acá está referida a que la iglesia del Señor tiene diferentes dones. Entonces, si usted participa de la iglesia del Señor Jesucristo, evidentemente que el Señor le ha otorgado y le ha dado dones. Le ha dado dones para que pueda desarrollar esta tarea, que no es una tarea natural, que uno lo pueda hacer quizás con alguna fortaleza o con algún impulso humano. La obra de Dios a través del Espíritu Santo tiene que ver con la eternidad y va mucho más allá del éxito humano. Por eso es que había otras preguntas de cómo se toma hoy verdaderamente a un ministerio o a un ministerio exitoso. El éxito no está visto desde el punto de vista bíblico
como muchas veces nos quieren hacer creer que tiene que ver con las bendiciones materiales exclusivamente. Dios añade las bendiciones materiales porque Él ama a su creación y sin duda a su iglesia. Entonces, pero cuando vamos a entrar en la voluntad de Dios y hacer que el plan de Dios se glorifique en nuestras vidas, sin duda que necesitamos entonces que el Señor nos ilumine en esto. Vamos entonces al versículo 5. Dice, se puede servir al Señor de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. En la otra versión habla de ministerios y que es el mismo Señor que está dando. Ahora vamos al versículo 6 y vemos entonces completar allí la tarea de la Trinidad y nos dice así, se pueden realizar distintas actividades, pero el mismo Dios es quien da a cada uno la habilidad de hacerla. Bueno, allí entonces tenemos las comparaciones que estuvimos haciendo de las dos cartas, tanto la de Efesios como la de Corintios. Y podemos interpretar claramente entonces en la versión de Reina Valera 60, que nos dice claramente que la palabra de Dios identifica los ministerios y los dones claramente. Eso entonces es las primeras conclusiones que queremos hacerlo, porque la pregunta en el tema 2 era, la primera pregunta era si, ¿quién otorga? Y si hay diferencia entre ambos. Entonces queremos hacer las conclusiones porque ya estamos llegando a 45 minutos. Entonces, respuesta a la primera pregunta. Tal vez usted pensó, dijo, bueno, sí, son dones del Señor, los da el Señor y punto. Pero en realidad, esto nosotros lo hemos descubierto y agradezco al Señor que iluminó a mi hijo, que él es pequeño todavía, pero un día estuvo meditando allí en las cartas y el Espíritu Santo le pudo revelar que tanto en la carta a los Efesios como a los Corintios habían versículos que se relacionaban mucho y que estaban hablando de la actividad de la Trinidad. Entonces, si nosotros reconocemos que en la actividad de la Trinidad, que en la actividad de la Biblia existe la Trinidad, le digo porque lamentablemente hay gente que desconoce esta verdad bíblica y allí ya es una forma de desviarse. Algunos hablan solamente del Padre, otros hablan solamente de Jesús. Entonces, con mucha astucia el enemigo, con mucha astucia Satanás desvía. Y por eso primera de Timoteo 4:16 dice que tengamos mucho cuidado, porque en los tiempos de apostasía, dice, muchos negarán la fe, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estas son las dos actividades entonces que nos tuercen de la Biblia: los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios. Ahora, ¿cómo usted puede ser libre de eso? Y humillándose en la presencia del Señor y pidiéndole que a través de la Biblia les pueda iluminar. Vamos entonces haciendo aquí la diferencia. Cuando vamos al versículo 3, vamos al versículo 4 de Corintio, dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces aquí, sin duda que los dones se están refiriendo al Espíritu de Dios. O sea, cuando un poco más adelante vemos acerca de los dones, que se habla de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, otros hablan de fe, otros hablan de dones, cuando las personas reciben allí los milagros de parte del Señor, otro cuando habla en profecía, otro cuando hace discernimiento de espíritu, fundamental en la obra de Dios. Todo está referido entonces a los dones y la actividad realizada por el Espíritu Santo. Dice diversidad de dones, pero el Espíritu que realiza esto es el mismo, hablando del Espíritu Santo. Ahora vamos a la diversidad
que nos habla el versículo 5 y nos dice, hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Aquí nos damos cuenta en la relación que existe en la Trinidad que se está refiriendo al Señor Jesús. Por eso es que si vamos al capítulo 4 de Efesios, hablando del Señor Jesús, nos dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. También es bueno aclarar, lo hemos hecho en programas anteriores, pero justamente ahora cabe también, que cuando la Biblia habla allí de los ministerios, se está hablando en forma plural. O sea que si por ahí usted escucha a alguien que dice, hay un profeta aquí y es el único, no hay otro más sobre la tierra. O viene algunos y se presentan como exclusivos apóstoles. Entonces ahí uno se da cuenta que bíblicamente, por la palabra de Dios, esos ministerios no están basados en la verdad. Y vamos entonces a el último versículo, porque aquí se refiere a la operación y a la actividad del Padre. Y dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. O sea, ahí se refiere a la autoridad suprema, que es el Padre.